13, desde el versículo 26 hasta el versículo 30, es el pasaje que vamos a ver, y es necesario leer hasta ese pasaje para poder ver todo lo que hemos observado hasta ahora. Así que Hechos capítulo 13, desde el versículo 13 voy a leer. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga de un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con las manos, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, y siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijo del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y sigue el sermón de Pablo. Hasta acá nosotros vamos a observar del 26 al 30. Esta es una narrativa. El que está hablando el que está escribiendo esto es Lucas, y lo hace a Teófilo. Teófilo necesita las instrucciones para seguir caminando en su fe. Entonces Lucas, después de su primer tratado de presentar quién es Cristo, ahora le va a presentar las obras que Cristo sigue haciendo. Y las obras que Cristo sigue haciendo lo hace a través de su iglesia. Entonces ya estamos en el capítulo 13. Para este momento Teófilo ha visto que Cristo ha mandado por todo el mundo a testigos a proclamar el evangelio. Y luego de los primeros 12 capítulos, entramos en una sección del 13 hacia el final, donde ahora se va a ver el evangelio llegando hasta el fin del mundo. Entonces, Dios va a usar a un hombre llamado Pablo, Bernabé al comienzo, pero Pablo va a continuar esta tarea de proclamar la verdad a todo lugar. Entonces, Teófilo, al escuchar todo esto, va a comprender y va a observar qué significa la salvación. ¿Y qué significa vivir para Cristo? ¿Y qué significan los costos que hay por causa de llevar el mensaje de salvación? Y justamente en el capítulo 13, Pablo arranca su primer viaje misionero. Y en ese primer viaje misionero hemos visto que él se enfrentó a un opositor, a un falso mago, Barjesús. Y a consecuencia de ese enfrentamiento con Pablo, un procónsul cree, una persona cree, pero uno deserta. Y el que deserta es Juan Marco. Juan Marco regresa ahora a Jerusalén. Después de regresar a Jerusalén, Pablo se queda con Bernabé, continúan el viaje misionero y ahora llegan a Antioquía de Pisidia. Y cuando llegan a Antioquía de Pisidia, entran a la sinagoga. ¿Por qué la sinagoga? Ustedes saben que las sinagogas comenzaron después de que ellos fueron expatriados
ahí en el Antiguo Testamento, llegando a Babilonia, ellos comenzaron a crear pequeñas comunidades de judíos y donde cuando había 10 judíos podían levantar una sinagoga. Y en una sinagoga podían guardar el día de reposo, leer la ley y observar los distintos ritos que se pedían. Entonces, para Pablo era importante llegar a una sinagoga. Y llega a Antioquía de Pisidia y él entra. Cuando llega a entrar y está con Bernabé, los hermanos de este lugar leen el texto. Después de terminar de leer el texto, ven a Pablo y a Bernabé y le dicen, ¿tienen alguna palabra para decir para nosotros? Y este es el momento que Pablo había esperado. Había esperado este momento para que él se pare y comience a predicar. Y yo les había dicho que de esto es la importancia de congregarnos, es oír la predicación. Ustedes están acá y nos han retirado por un asunto nada más, para escuchar la predicación. Y algunos papás han estimulado a los hijos a venir acá para escuchar la predicación. Y todos los que comprendemos que la predicación es la voz de Dios, entendemos que queremos oírle y obedecerle. De esto se trata nuestra vida, de saber quién es Dios para vivir según sus directrices, para vivir en esta vida. ¿Qué más necesito saber de Dios? Entonces Pablo ahora se levanta y comienza a decirles, con una señal, dice guardar silencio, y comienza a explicarles. Y quiere llegar a un punto dado, el centro del mensaje. El centro del mensaje es Cristo. Para que llegue a eso, Pablo habla el contexto. Y esto es predicación expositiva. Pablo no diluye la verdad, sino comienza él a explicar cómo llega a este punto. Y hemos visto eso en el contexto, todos los detalles que da Pablo, lo que son grandes enseñanzas o grandes historias, lo compacta para dar pequeñas oraciones, para que ellos sigan la idea, el flujo del autor, el flujo del predicador, y llegar a ese punto que Jesús, el Salvador, vino. Después que le habló, fíjense el versículo 23, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y esto era el punto determinante para Pablo, que el pueblo de Israel comprenda que Jesús es el Salvador. Esto es determinante. Él está otra vez en la sinagoga y los de la sinagoga tienen que escuchar esto. Jesús es el Salvador. Luego menciona de Juan el Bautista. Seguramente ellos conocían también todas estas historias. Pero luego de terminar esta parte nos hemos quedado así, ¿no? Expectantes. ¿Qué continúa después del mensaje? Y acá continúa. Ahora Pablo, de lo que dijo, ahora lo va a aplicar. Y un gran predicador hace eso. Un predicador usa la escritura, explica la escritura y aplica la vida para que el que oye sea confrontado. ¿Qué decisión va a tomar de aquí en adelante? Espero que esta predicación, cuando una vez que oigas, tomes una decisión. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Ahora tú dices, pero yo ya soy cristiano, yo ya he decidido seguir a Cristo. La pregunta es, ¿cómo está tu vida o cómo luce tu vida? ¿Realmente estás mostrando a Cristo? Bueno, Pablo va a comenzar a aplicar. Así que el tema de esta mañana es la palabra de salvación. La palabra de salvación. Ese es el tema. Hechos 13, del 26 al 30. En primer lugar, el primer punto es, comprendan que a ustedes se está dando la palabra de la salvación. Comprendan que a ustedes se está dando la palabra de la salvación. Versículo 26. Fíjense cómo dice Pablo. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Ya Pablo hace dos grupos de personas, divide todo su grupo, todo el conjunto de personas que le están oyendo, en dos grupos de personas. En primer lugar dice, varones hermanos del linaje de Abraham. Varones hermanos del linaje de Abraham. ¿Quiénes son estas personas? ¿Y por qué es importante esto acá? Claro, nosotros no lo estamos tomando como debiéramos porque nosotros no somos judíos. Si estuviéramos en una reunión en otro país y dijeran, hermanos peruanos, ahí sí captaríamos la atención. Bueno, está acá este asunto. Varones hermanos del linaje de Abraham. Entonces esto llama la atención. Lo que Pablo no está haciendo es querer congraciarse. Pablo está diciendo una verdad, afirmando una verdad en ellos. Porque el judío se exaltaba de su nacionalidad. Ellos sabían que eran judíos. Y como judíos, ellos miraban al mundo entero como algo inferior. He leído algunos libros, en alguno de ellos decía,
El judío miraba al mundo gentil como aquellos que solamente sirven para avivar las llamas del infierno. Eran la leña para avivar las llamas del infierno. Despreciaban a los demás. Ellos se creían judíos, somos el pueblo de Dios. Entonces, aun cuando esto es verdad, Pablo les va a decir justamente esto. Hijos del linaje de Abraham. Esto es trascendente, porque ustedes que son del linaje de Abraham, vienen de la descendencia de Abraham, entonces tendrían que comprender que la promesa ya vino. Hijos de Abraham. ¿Y de dónde viene Abraham? ¿Se acuerdan ustedes que viene él de Ur de los Caldeos? Y puedes ver en Génesis 12, en Hebreos 11:8 también habla de Abraham. ¿Quién fue Abraham? Pero esta idea de linaje de Abraham, hay un pasaje cuando Jesús se enfrenta a los judíos. En Juan 8:31 dice, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Y dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libre? Fíjate lo que un judío pensaba decir. Linaje de Abraham somos. Ellos están pensando otra vez en lo que significa ser israelita, ser linaje de Abraham. Para ellos es lo mejor de lo mejor. Hasta el día de hoy, el judío tiene un alto concepto de sí mismo. Ve a las demás naciones como aquellos que no tienen a Dios, porque ellos creen Dios es uno. Y ellos creen en ese Dios uno. Claro, no creen en el Hijo, pero ellos tienen ese orgullo en ellos. Entonces Pablo usa este término para hablarles a ellos del linaje de Abraham, hijos de Abraham. Es más, en algún momento Pablo ha necesitado decir esto del linaje de Abraham. En Romanos 11:1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera? Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham. En 2 Corintios 11:22 lo hace lo mismo. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Pablo, en los dos pasajes que te mencioné, tanto a los romanos, tanto a los corintios, tiene un propósito por el cual él se escribe, pero hace un énfasis necesario. En el libro de los romanos, ahí diciendo que Dios no desechó a Israel. Yo también soy hijo de Abraham. Y cuando habla a los corintios, él tiene que defender su apostolado, y luego en su defensa de su apostolado, él muestra las cosas que ha sufrido por causa de ser apóstol, y dice, ¿acaso no tenemos derecho nosotros? ¿Acaso no soy hebreo, no soy israelita? Yo soy descendiente de Abraham. Esta idea de descendiente de Abraham es importante. Entonces, como cuando te dije, si estuviéramos en otra nación, alguien diría, varones peruanos. Todos los que estaríamos mirando a otro lado, escucharíamos, porque nos está diciendo a nosotros. Y entonces captó la atención. Todos los que quizás están distraídos, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, comenzaron a oírle. Pero ahí no queda. Pablo quiere captar la atención de otro grupo de personas y dice, y los que entre vosotros teméis a Dios. ¿Y quiénes son este otro grupo de personas? Son los prosélitos. Prosélitos que abrazaron la fe judía. Entonces, al abrazar la fe judía, ellos tienen que guardar los sábados, o sea, todos los ritos que se les llamaba a los judíos guardarlo. Entonces ellos iban los sábados, guardaban las fiestas ceremoniales, iban también seguramente a Jerusalén, vivían toda la dinámica como un judío, pero no eran de raza judía. Pero acá Pablo habla una característica que tenían ellos. Dice, y los que entre vosotros teméis a Dios. Piensa esto. O sea, esa gran multitud, Pablo va a decir lo que entre vosotros. Quizá alguno allá, en medio de tanta multitud que había escuchando en esta sinagoga, no todos van a responder así, sino los que entre vosotros teméis a Dios. O sea, los otros no temen a Dios, quizás están por otro asunto ahí. Y esto es la idea, esta parte de la idea de acá. Acá veo un grupo de hermanos, pero iba a decirlo de esta manera. Veo un grupo de personas. Y acá están los que realmente son descendientes de Abraham, no por linaje, sino por la fe. Porque así como Abraham creyó, algunos de ustedes ya creyeron en Cristo.
Y hay otros acá que realmente están tratando de agradar a Dios a su manera, como los que teméis a Dios. Ellos realmente, no siendo un sentido de nacionalidad judía, pero tenían este propósito, querer hacer las cosas correctas frente a ese Dios llamado Jehová. Querían vivir esas dinámicas como un judío y temerosamente se conducían. Y Pablo dice a ellos, entonces pienso acá que habrá alguno que está tratando de esforzarse, de vivir esa dinámica, de haciendo lo que los cristianos hacen, pero sin ser cristiano, tratando de hacer algo. Pero los que entre vosotros, y acá hay otro grupo de personas, ¿quiénes son estos? Los que van a estar acá y los que van a salir como entraron. Y espero que eso no sea tu caso. Estar acá, escuchar y salir como entraste. Espero que el pasaje que Pablo de acá en adelante va a hablar, porque va a comenzar a aplicar el texto, pueda mover nuestro corazón a la obediencia. Fíjense lo que va a decir. Y acá viene esta parte hermosa. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Por eso lo titulé el tema, la palabra de esta salvación. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y ahí la palabra enviada es la idea de que esto va a llegar a cumplir su objetivo. Hay un objetivo específico de esta palabra que ha sido dada. ¿Quién es esa palabra? ¿Qué palabra? ¿De qué está hablando Pablo acá? La palabra de esta salvación. El versículo 23 lo dice. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. La palabra de esta salvación es Jesús es el Salvador. A ver, otra vez. Jesús es el Salvador. ¿Lo crees? Si lo crees, realmente lo has creído, tu vida fue transformada el día que lo creíste. Y estás viviendo conforme a esa palabra de esa salvación. Pero si tu vida no está demostrando que Él es tu Salvador, simplemente citaste una oración, porque muchos estaban diciendo ese día la oración, simplemente seguiste así, diciendo una oración, oren, hermanos, oren quienes quieren ir al cielo y tú quieres ir al cielo, sin ver que eres pecador. Entonces quizás es necesario que oigas todo lo que vamos a ver. Dice, a vosotros es enviada esta palabra de esta salvación. Ahora, hay algo hermoso en este verbo enviada. ¿Sabe lo que es llamativo acá? Que este verbo es, ustedes se dan cuenta, está en modo pasivo. Y lo que quiere decir que no se trata de ellos, sino se trata del que manda la palabra. O sea, aunque tú dijeras, yo vine a la iglesia. Te quiero decir algo. No, Dios preparó el escenario para que estés acá. No sé de qué manera, no sé a quiénes usó, pero estás sentado. Y estás sentado escuchando la escritura. Lo mismo pasó en ese momento. Ellos entraron a las sinagogas, se sentaron y les está diciendo, esto ha sido enviado a vosotros. O sea, ustedes son pasivos solamente al recibir esta palabra. La salvación consiste en esto, en que el hombre no va en búsqueda de esa salvación, sino la escritura viene por un vocero fiel. Dios está interesado en la salvación del mundo. Dios está interesado en la salvación de las personas. Entonces, va a usar esos instrumentos. Solo el hombre es pasivo acá a escuchar. Pero hay algo interesante en esto, la singularidad. ¿Por qué? Cuando dice, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación es única, es inigualable. No se compara nada de la filosofía de este mundo, diría Pablo. No hay nadie, no hay otro Dios como Jesucristo. Es singular en todos sus sentidos, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y eso dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay más mediadores. No es a través de una virgen, no es a través de algún otro hombre, no es a través de la creencia de mis papás. O sea, por más que mis papás fueron cristianos, no es a través de lo que ellos hacen, es solamente a través de un mediador, Jesucristo, hombre. Y solo a través de Jesucristo, dice, como dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo, hombre. Y acá está esta primera parte. Pablo dice, hermanos, linaje de Abraham, y entre los que vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y quiero decirlo con el mismo énfasis que Pablo lo hizo. A vosotros hoy nos está dando también la palabra de esta salvación. Y vamos a escuchar de qué se trata esta palabra de salvación. En segundo lugar, sería este segundo punto. Comprendan y no sean como aquellos que rechazaron la salvación. Comprendan y no sean como aquellos que rechazaron la salvación. Comprendan y no sean como aquellos que rechazaron la salvación. Versículo 27. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de las profetas que se lee todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Pablo lo que ha hecho es resumir grandes episodios de la historia de Jesús en pequeñas palabras. Claro, cuando lo lees así es tan práctico, pero a la vez cada idea que tiene acá tiene hay mucha información. Entonces pensé en tratar de agrupar pasajes que nos van a ayudar a seguir ese flujo de pensamiento que Pablo lo tiene en la mente, porque él es el apóstol y sabe muy bien lo que ha dicho todo esto. Entonces yo quiero seguir con pasajes del Evangelio, pero no meterme en lo que Pablo no habla, porque es fácil perderse hablando de lo que es el Evangelio, pero de lo que Pablo no está mencionando. Si mi énfasis hoy no es decir otros aspectos de la salvación, sino seguir el flujo de la idea que Pablo tiene. ¿Y cuál es? Dice así, los habitantes de Jerusalén y los gobernantes no conociendo a Jesús. La idea de no conociendo a Jesús, ¿qué quiere decir? No es que no lo han visto a Jesús, saben quién era Jesús, en un sentido se enfrentaron a él en muchos momentos. Entonces, quiero mostrarte que te fijes cómo fue esta dinámica. Y entonces te voy a pedir que vayas al libro de Mateo. Por favor, ve al libro de Mateo. Y quiero que de aquí en adelante me sigas, hermano, por los pasajes que te voy a ir citando. No vamos a leer muchos versículos, pero sí vas a citar varios, pero para que veas esta idea de cómo los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes decidieron no conocer a Jesús. La idea de no conocer a Jesús, te decía, no es que no lo vieron, sino lo rechazaron. No quisieron creer en él. Simplemente lo rechazaron. Así que fíjate, Mateo 21. Mateo 21. Y ahí ya cuando llegas a Mateo 21, es fácil, la escritura en sí misma es fácil. Si tú ves, el versículo 21 empieza con la entrada triunfal. ¿Por qué entrada triunfal? Estás viendo, ahí dice como título entrada triunfal. Jesús viene del norte, de Galilea, de Capernaum, y desciende a Jerusalén. Y esta es la última semana. Ya Jesús está próximo a morir. Entonces, ahora todo el escenario se va a manejar ¿dónde? En Jerusalén. O sea, de aquí en adelante todo lo que pasa es dentro de la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué pasa? Porque dice los habitantes de Jerusalén. Y en eso los habitantes de Jerusalén vas a ver esta dinámica. Si te fijas, el versículo 9, quiero soltar esta idea y luego completarla. Y dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás declamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hasta acá. Quédate con esta idea. Lo primero que viene a nuestra mente, los habitantes de Jerusalén son los que dijeron, Hosana al Hijo de David. Claro, Jesús está entrando con una multitud grande que venía de detrás de él. Y todos llegan a saber que él es el Mesías. Él hace milagros como ningún hombre ha hecho. Él enseña como aquel que tiene autoridad. Todos se sorprenden. Entonces, como dice aquí, Hosana al Hijo de David, él viene de David. La gente con palmeras puso en el suelo y comenzaron a gritar. Mucha gente a saltar, gritaba y todos, y la voz se oía por todo lugar. Y aún hay otro pasaje que los fariseos escucharon esto. ¿Qué pasa acá? Se sorprenden. Pero ahí está. Quédate con esta idea de esta gran multitud. Pero ahora Jesús se va a enfrentar
al templo. 21-23. Cuando vino al templo, los principales, los sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ahora están enojados. ¿Quiénes? Las autoridades religiosas. No solo ellos. Si ahora te fijas el 22:15, pero no, 21:42 al 45, 21:45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. ¿Qué pasó con los gobernantes? Están enojados, están enfurecidos, no saben cómo tomarlo. Entonces, si te fijas el 22:23, fíjate el 22:23, dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, ¿quiénes vienen? Los saduceos. Y le van a preguntar, ¿de quién va a ser mujer este hombre que se casó con esta mujer que se casó con 7 maridos, pero todos fueron muriendo? En la resurrección, ¿de quién va a ser mujer de quién va a ser esposa? ¿De qué hombre va a ser esposa? Los saduceos. Y Jesús les va a responder a ellos. Pero ahí ves el primer grupo, los saduceos. Los saduceos son gente importante, gente de dinero, de la otra clase. Bueno, los saduceos pertenecían al grupo de los sacerdotes. Tenían poder económico y poder civil. Contrario a los fariseos, que también tenían poder, pero de otra manera se manejaban. Pero ahí están los saduceos. Ahora, fíjate otro pasaje. Versículo, me pasé un pasaje, el 22:15. Me pasé este pasaje. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo prenderle en alguna palabra. Luego están los saduceos, que ya los cité. Pero hay otro pasaje más, 22:34. Fíjense, 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, ¿qué hicieron? Se juntaron a una. Sigue la línea. Jesús entra a Jerusalén. La gente, ¡Hosana al hijo de David! Los fariseos se enojan porque comenzó a hablar en parábolas. Está hablando de nosotros. ¿Cómo le prendemos? Pero la gente lo conoce como profeta. Los fariseos dijeron, hay una manera de poder acusarle. Tenemos que buscar alguna manera. Los saduceos van y comienzan a tratar de tentar a Jesús si se equivoca para que sea tomado. Los saduceos regresan y ven que los fariseos ven, los saduceos no pudieron hacer nada. Pues tenemos que ir nosotros. Nosotros sí vamos a destruir a Jesús. Y ahí están los fariseos, como en el versículo 34. Los fariseos, oyendo estas cosas que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y los fariseos y los saduceos no se llevaban entre sí, pero tenían un amigo en común, era Jesús. Y ahora pactan en amistad ellos para poder eliminar a Jesús. Y eso vas a ver esa dinámica. Pero ahí no termina. Si te fijas, avanzamos capítulo 26, versículo 3 y 5. ¿Qué pasa en medio de todo esto? Lo que pasa es que Jesús enseña y va a dar su gran sermón del fin de los tiempos. El último gran sermón. Recuerda que es la última semana. Y ahora, otra vez, Jesús está, recuerden, ¿dónde enseñaba Jesús? En el templo. ¿Ok? Y ahí en el templo, ahora, fíjense el versículo que dije, 3:5. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. ¿Y qué? Matarle. Cuando Pablo dice a los hermanos de Antioquía de Pisidia, dice los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, Pablo está pensando en todas estas escenas que saduceos, fariseos, escribas buscaron una y otra vez cómo destruir a Jesús. Y en la historia de la narrativa de Mateo llegamos a este punto. Todo ese grupo está unido. Tenemos que tomarlo. Tenemos que destruirlo. Y lo van a hacer. Lo van a tomar. Y a tal punto que si te fijas en el 26:57, ahora ya Jesús está arrestado. Llegaron a cumplir su cometido. Lo tomaron. El 57 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás
a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ahí están los gobernantes. Y Jesús está frente a ellos. Pero no termina ahí. Fíjate el 26:65. Dice, entonces el sumo sacerdote, ¿qué hace? Rasga sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Los gobernantes están enojados. Ahora, si te das cuenta, cuando Pablo dijo, los habitantes de Jerusalén y los gobernantes no conociendo a Jesús, te das cuenta, no es que no conocieron a Jesús, no es que no lo vieron a Jesús, lo tenían tan cerca, escucharon de él hablar, él les enseñaba, él exhortaba, no quisieron ver, se empeñaron en cerrar sus corazones, se endurecieron. Qué trágico puede ser para un hombre tener la luz, la verdad frente a ellos y cerrar su corazón y decidir vivir así. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Decir a Jesús, no quiero, no te deseo, no me interesas, no deseo este mensaje. Quizás alguno puede ser su condición en este día, que hasta acá has estado haciendo así. No quiero saber nada. Bueno, estos son los fariseos. Pero no termina porque Jesús estuvo frente a un gobernante. Fíjate el 27:1. Mateo 27:1. Venida en la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y llevaron atado y le entregaron ¿a quién? A Poncio Pilato, el gobernador. Qué trágico esto. ¿Sabe lo que está sucediendo? Cuando dice Pablo, los gobernantes y el pueblo, sin conocer a Jesús, hicieron que se cumpliese todo lo que de él estaba escrito, diciendo a Pilato que muera, pasa esto. Se supone, cuando haces el estudio, más o menos es las 5 de la mañana. Para esto, Jesús, en todo ese día, Jesús va a ser expuesto a dos juicios, y cada juicio de 3 etapas. El primer juicio fue aquella noche y estuvo frente a, como hemos leído ahí, a Caifás, luego a los principales, luego frente a Anás. Y cuando terminó toda esta escena, lo llevan frente a Pilato. Y va a pasar lo mismo. Va a estar frente a Pilato, luego va a estar frente a Herodes y luego a Pilato. Y lo triste de todo esto es que ellos mismos van a cerrar, o sea, tanto Pilato, tanto los fariseos cierran contra él su corazón. Ahora, algo te quiero decir. ¿Y dónde está el rechazo del pueblo? Fíjate el 27 de Mateo, versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, Barrabás. Pilato dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Días antes esa gente, como te dije, dijo, Hosana al hijo de David. Ahora dice, sea crucificado. La gente le vio a Jesús. La gente vio cuando Jesús volcó a los cambistas en el templo. La gente caminó, escucharon de Jesús, pero decidieron no creer en él. Lo mismo los fariseos, los líderes, decidieron no creer en él. Hasta acá, ¿te das cuenta lo que Pablo dice? Está diciendo, los habitantes de Jerusalén y los gobernantes no conociendo a Jesús. Y algo más dice Pablo. Ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle. ¿Cómo puede ser de obstinado el orgullo del hombre a que se deja empujar por su odio, pero lo único que va a suceder es que se cumplan las profecías? ¿Sabes que Satanás sabe la escritura? ¿Sabías que Satanás sabe la escritura? Sabe la escritura. Él usó la escritura para tentar a Jesús. Está tan embotado en su orgullo, Satanás, que con orgullo actúa y solo lo que hace es seguir que la escritura se siga cumpliendo.
y usa sus herramientas, que son los hombres, para que se siga cumpliendo las escrituras. Y esto sucedió. Se cumplieron las escrituras. ¿Y de qué manera se cumplieron las escrituras? Dice, ni las palabras de los profetas que leen todos los días la cumplieron al condenarle. Fíjense 21, bueno, lo cito nada más, 21, 23 de Mateo, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron y él mientras enseñaba. Esta es la idea cuando dice Pablo las palabras de los profetas que todos los días se leían el día de reposo. O sea, Pablo dice a los habitantes ahí en esta sinagoga, hermanos, y los temerosos de Dios, ¿saben qué? Cuando tomaron a Jesús, ellos no conocieron a Jesús. A pesar que iban a las sinagogas y leían la ley, no conocieron a Jesús. A mí me rompe, la verdad, hermanos, me sorprende poder estar frente a la Escritura, poder leer la Escritura, poder comprender las palabras, pero no querer creer. ¿Puede ser tan obstinado el corazón del hombre? Sí, acá ves este cuadro de estos hombres. Por eso Jesús en un momento dijo, haced todo lo que los fariseos dicen, pero no sigan su ejemplo. Porque de cierta manera los fariseos decían lo que decía cuando hablaban la Escritura, pero no imiten su vida, porque su vida es contraria a lo que ellos dicen. Por eso continuamente le dijo, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Pero Jesús enseñaba en el templo. Y dice, no conocieron la palabra de los profetas. ¿Recuerdas esa escena cuando Jesús, después de la resurrección, regresaba y había dos caminando en camino a Emaús y se acercó Jesús a ellos y le decía, ¿por qué vienen así? ¿Que no sabéis lo que ha acontecido? Y dice, hablaron de Jesús que murió y no sabemos qué va a pasar. Cuando Jesús escuchó esto, dice, comenzó a explicarles todo lo que hablaban los salmos, los escritos y los profetas de él. Y ahí está, la Escritura habla de Jesús. Por eso, ¿sabes qué dijo Jesús un día? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Solo este pasaje te diría, hermano, si quieres ir con algo de esta mañana, es esto. No te quedes con otra cosa que quizás estoy hablando, pero esto, ponte en tu mente. Si viniste acá y estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jesús, regresa a tu casa y abre la Escritura, porque la Escritura habla de Jesús. Escudriña la Escritura, ve la vida de Jesús, piensa cómo Jesús vivió y ahora imita a Jesús. Escudriña la Escritura. No conociendo las palabras de los profetas, ellos decidieron no creer. Las cumplieron al condenarle. Ellos rechazaron a Jesús. Quiero citar cuando Miguel Núñez en su libro, Jesús se llama el libro, así se llama, un hombre extraordinario, creo que dicen las pequeñas letras. Él habla así de él. Dice, Dios por su amor quiso restaurar con el hombre la relación que se había perdido. Pero había una deuda de pecado pendiente que solamente alguien que no tuviera pecado podía pagar. Toda esa deuda o delito debe ser pagado de forma que el pago sea congruente con la violación cometida. ¿Y cuál fue la violación cometida? Lo que Adán había arruinado era la obra de Dios, un hombre perfecto. Por lo tanto, solo un hombre perfecto y que cumpliera a cabalidad con la ley podía restaurar lo arruinado. Jesús vino al mundo y asumió como suyo los pecados del hombre. Y ahí termina la cita. Entonces, quiero hablarte a ti, que hoy una vez más estás viniendo a escuchar la Escritura. ¿Quién te dice que vas a tener más oportunidades? No digo y no deseo la muerte a nadie, pero quizás sea la última vez que escuches esto. Quizás endurezcas tu corazón y sigas viviendo como vives. Lo que tienes que pensar es esto. La palabra de salvación se está hablando. Así como Pablo habló continuamente a los hombres que fueron el día de reposo para oír la ley y no entendieron, estos hombres ahora tenían la oportunidad de escuchar del Salvador que murió por sus pecados.
Versículo 28, ahora vamos al versículo 28 de Hechos 13. Y dice, Pablo sigue dando la idea qué pasó con Jesús. Dice de lo que hicieron, perdón, los gobernantes y los pobladores. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato dar muerte, pidieron a Pilato que se le matase. ¿Cómo llegaron a esto? Ahora quiero resumir, porque Pablo lo resumió, pero quiero contarte esa pequeñita parte de la historia. No sé si lo mencioné hace un momento porque estaba en mi mente también, pero es así. Creo que sí lo dije. Esa noche estuvieron frente a Anás, los principales, Caifás, o creo que al revés, Caifás, principales y Anás. Y luego se enojaron. Entonces a las 4 de la mañana, casi ya 5 de la mañana, van al pretorio. En el pretorio está Pilato. Y nadie podía entrar al pretorio porque es el día de la Pascua. Si un judío pisaba el pretorio no podía comer la Pascua. Entonces lo que ellos hacen, van a una parte donde es una explanada y a gritar. Seguramente con gritos, Pilato por una vez más escucha una muchedumbre gritando y lo que hace es sale afuera. Y ve a los principales, a los gobernantes, que tenían a un hombre ahí. Y tenían a este hombre y ya había sido de cierta manera golpeado, le habían golpeado el rostro a Jesús y estaba de cierta manera queriendo intimarlo, pero yo pienso que Jesús estaba de todas maneras valiente, firme, sobrio, como es Jesús. Pero Pilato lo ve y esa noche le claman, le dice, tiene que morir esta persona. Lo que hace Pilato es tratar de interrogarlo. Pilato tiene varias cosas en mente. Sabe que una vez, cuando él comenzó su reinado ahí en Jerusalén, comenzó mal, porque había comenzado a poner imagen como pequeños insignias de César por la calle, y la gente, los pobladores de Jerusalén, se enojaron tanto que una gran multitud fue otra vez al pretorio y a decir a Pilato que retire eso, porque ellos querían guardar el segundo mandamiento de los 10 mandamientos, no te harás imagen. Y entonces Pilato se empeñó a no sacarlo, y a tal punto que Pilato le citó en un lugar a toda la gente. Esto no está escrito aquí en la escritura, Josefo lo cuenta. Entonces le citó a toda la gente, y toda la gente estaba en un lugar como en un lugar cerrado, y Pilato estaba decidido a matarlos si se empeñaban a hacer esto. Y Pilato justamente les intimida. Dice, no lo voy a quitar. Y ustedes van a, si quieren tanto así, van a morir. ¿Y sabe qué hicieron la gente? Se tiraron al piso y abrieron la parte de su garganta y dijeron, mátalos. Entonces Pilato ahí desistió matarlos. Porque si mataba una gran multitud, esto iba a llegar a Roma. ¿Y cómo iban a morir tanta gente? ¿Cómo iba a haber una masacre tan grande? Entonces Pilato desistió y los dejó. Así que tuvo que quitar todas las insignias que llevaba la imagen de César. Ahora pasó otra vez algo similar. Entonces Pilato está pensando, uy, si no hago caso a esto, estos gobernantes, ¿qué pueden hacer? No viene bien para mi política. Ahora, si les hago caso, es como someterme a ellos. Y yo soy el rey, no puedo someterme a ellos. Entonces lo que él hace, Pilato, es interrogar a Jesús. Lo lleva a Jesús en privado y tiene una charla con él. Y en esa charla, Jesús habla con él. Y en medio de esa charla le dice, ¿eres tú el rey? Tú lo has dicho, le dice. Y mi reino no es de este mundo. Mi reino es de los cielos. Pilato está escuchando todo esto, pero él no está pensando en lo que Jesús está diciendo. Ahí es donde Pilato tenía la oportunidad de creer en Jesús. Lo tenía tan cerca, pero a la vez solamente él está pensando en la parte política. Y entonces él no cree, Pilato, y lo que hace es piensa, bueno, él es de Galilea. Entonces lo voy a mandar a Herodes. Y justo Herodes, que era de Tiberias, había venido a Jerusalén y estaba en otro lugar. Entonces le dice a los soldados, tomen a Jesús porque es de Galileo y llévenlo a Herodes. Herodes, ustedes saben quién era. Este hombre que había matado y había decapitado a Juan el Bautista. A tal punto que donde vivía Herodes, ahí en Tiberias,
Estaba a 17 kilómetros donde Jesús hacía su ministerio, 17 kilómetros. Y nunca lo vio a Jesús. Y Jesús nunca vio a Herodes. Pero ahora por primera vez Herodes lo tenía frente a Jesús. Él había escuchado mucho de Jesús porque estaba en el lugar donde él reinaba. Entonces Herodes le hace preguntas y Jesús ahí cayó. Muchos comentaristas sugieren porque este hombre había ya determinado su destino. Había rechazado al mensajero que era Juan y el mensajero había hablado que se arrepienta a él porque tenía a la mujer que no era su mujer y había rechazado ese mensaje y lo había matado, así rechazando al Mesías, porque el mensajero hablaba del Mesías. Y Jesús no dio perla a los cerdos y no habló frente a Herodes. Herodes se enojó, hizo escarnio nada más y lo devolvió a Pilato. Si Jesús hubiese hablado frente a Herodes, Herodes tuvo que haberlo llevado frente a Galilea y ahí tuvo que ser sentenciado. Pero eso no hizo Jesús. Se quedó callado y ahora otra vez está frente a Pilato. Y Pilato ahora ve y dice, ¿qué voy a hacer con este hombre? Porque no haya nada digno de muerte. Y los pasajes que está en Juan 18, habla todo eso, que no haya nada digno de muerte. De repente, él piensa que tiene que ser azotado. Y dice así, él dice, lo voy a azotar y lo dejaré libre. Eso dice al pueblo. Y el pueblo se enoja. Él lo quiere ver muerto. El pueblo no puede matar a Jesús. No puede dictaminar. Solo el único que puede matar es la ley romana. La ley romana puede dictaminar muerte. Y aún todo lo que hicieron los gobernantes de Jerusalén no fue lícito, o sea, no hicieron un correcto juicio delante de Jesús. Entonces, ahora está la escena ahí, Pilato lo tiene y de repente una mujer se le acerca y le dice, no hagas ningún daño a este hombre, porque toda la noche he tenido sueños que me han incomodado, y era su esposa. Y mientras la mujer hablaba con él, algunos sugieren que fue ese momento que los sacerdotes o los gobernantes dijeron al pueblo, vamos a liberar, van a gritar que sea crucificado. Porque Pilato ya había pensado, para poder liberarse de Jesús, para que sea ellos que están que ellos van a decidir, como cada fiesta se dejaba a uno libre, entonces esa tradición lo hacían antes que Pilato esté, entonces dijo al pueblo, bueno, la historia, aunque dice la escritura, algunos sugieren que le dijo a los soldados, busquen a un reo. Los soldados buscaron al reo, al peor de los reos, y trajeron a Barrabás. Entonces Pilato piensa, él no es digno de muerte. Seguramente ellos van a elegir a Barrabás. Entonces le presenta frente a Jesús, al pueblo, frente al pueblo, a Jesús y a Barrabás. Y le dicen, ¿qué quieren que haga con él? A uno voy a dejar libre. ¿Quién quiere que haga? Todos gritan lo que escucharon. Crucifiquen a Jesús. Que muera Jesús. Pilato se sorprende y manda a traer un lebrillo con agua y se lava la mano. Ese acto de lavarse la mano era algo que le estaba diciendo a los judíos, porque los judíos sabían el acto ceremonial de lavarse la mano. Ellos comprendían que estaba diciéndole, yo no tengo nada que ver con ustedes están tomando esa decisión. Así él librándose. Pero no es que él se está librando, él tenía la autoridad para dar libertad a Jesús. Así que Pilato también es culpable de esto. Entonces, pregunta, ¿y qué quieren que haga con él? Crucifíquenle, crucifíquenle. Y así Jesús es llevado a la muerte. Es lo que sucede acá, cuando dice, pidieron a Pilato que se le matase. Y en tercer lugar, el tercer punto, comprendan que la palabra de salvación se trata de la muerte y la resurrección de Jesús. Versículo 29. Comprendan que la palabra de la salvación se trata de la muerte y la resurrección de Jesús. Versículo 29, fíjense. Y habiendo cumplido las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron al sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Ya entendemos esto. Pablo está diciéndoles a ellos, de esto se trata el evangelio. De esto se trata la salvación. La palabra de salvación vino a vosotros, hermanos. Crean. No sean como aquellos que rechazaron. Le tuvieron a Jesús, pero no lo conocieron los gobernantes ni el pueblo. Lo vieron hacer los milagros, pero no entendieron.
No sean así. Es más, ellos solamente cumplieron las cosas que de él se decía. ¿Y sabe qué pasó? Quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Y ahora, esto es lo que te quiero hablar ahora. Quitándolo del madero. ¿Qué es quitándolo del madero? Cuando Pablo le dijo a ellos, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, esto habrá resonado en su mente cuando dijo quitándole del madero. Porque un judío sabe, maldito a todo aquel que muera colgado de un madero. Eso es lo que dice Deuteronomio 21, del 22 al 23. Dice el pasaje, la última parte, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Si falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Ahora ellos tenían que pensar, ¿él es el Salvador? ¿Pero está en un madero? Sí, él está en un madero, ha estado en un madero. Él estuvo crucificado. Y Hebreos 10:5, el autor a los hebreos, que se dirige juntamente a judíos cristianos, le dice así, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Cristo tuvo que tener un cuerpo para estar en un madero. No había forma. ¿Cómo Dios puede estar en un madero? Es espíritu. Pero Jesús es Dios hombre. Y ahora puede estar en un madero, tomando nuestra culpa. Como dijo Miguel Núñez, un hombre, Adán, destruyó lo que Dios había hecho. Un hombre perfecto, en un sentido inocente, Adán, lo destruyó. Pero tuvo que venir un hombre perfecto para tomar nuestra culpa. Y otro pasaje en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, cuando él ya invita a ellos, dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió que la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué ha hecho Jesús? Jesús sabe, es judío, sabe también por el texto, que maldito es todo aquel que es colgado del madero. Pero ¿por qué él decide ir al madero? Por esto, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo? Todos aquellos que iban a creer, eso era el gozo puesto delante de él. Sufrió el oprobio, menospreciando el oprobio. No tomó en cuenta esa vergüenza, pensando en el gozo que traería después de su muerte. Ahora, quiero citarte en el libro que MacArthur escribe sobre el asesinato a Jesús. Toma evidencias de un médico de cómo murió Jesús. Fíjate esto. A medida que los brazos se fatigan, grandes olas de calambre recorren los músculos. Grandes calambres corren por los músculos. Es un dolor profundo, implacable y palpitante. Con estos calambres viene la incapacidad de empujarse hacia arriba. Colgando de sus brazos, los músculos pectorales están paralizados y los músculos intercostales son incapaces de actuar. El aire puede ser atraído hacia los pulmones, pero no puede ser exhalado. Jesús lucha por elevarse a sí mismo, con el fin de obtener incluso una respiración corta. Finalmente, el dióxido de carbono se acumula en los pulmones y en el torrente sanguíneo, y los calambres disminuyen parcialmente. Espasmódicamente, él es capaz de empujarse hacia arriba para exhalar y traer el oxígeno que da vida. Horas de este dolor ilimitado, ciclos de retorcimiento, calambres desgarrantes de las articulaciones, asfixia parcial, intermitente, dolor punzante a medida que el tejido se arranca de su espalda, lacerada mientras se mueve hacia arriba y hacia abajo contra la madera áspera. Entonces comienza otra agonía, un dolor aplastante profundo en el pecho, cuando el pericardio, el suero, y comienza a comprimir el corazón. Ya casi ha terminado. La pérdida de líquido tisular ha alcanzado un nivel crítico. El corazón comprimido está luchando por bombear sangre pesada, gruesa y lenta hacia los tejidos. Los pulmones torturados están haciendo un esfuerzo frenético para dejar en pequeñas bocanadas de aire. Los tejidos marcadamente deshidratados envían su flujo
de estímulos al cerebro. Y así continuamente estaba Jesús en el madero crucificado. Cuando lees esto, te impresiona todo lo que vivió Cristo ahí. Y esto lo menospreció. Porque Él es Dios. Él sabe lo que iba a pasar con Él. Pero eso, no por eso no quiso ir a la cruz. Eso lo menospreció. No sé lo que quiere decir, no lo tomó en cuenta. Él no quiso ir a la cruz porque sabía que el Padre le iba a dar la espalda. Pero era la única forma para que el hombre sea salvo, que Él vaya a la cruz del Calvario. Y el silencio de la eternidad fue la respuesta de Dios cuando Él dijo, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Dios, el Padre, no dijo nada. Y eso fue la respuesta de Dios. Había una sola manera de redimir al hombre, que era a través de su muerte. Pero no quedó allí. ¿Cuál fue lo grandioso? Resucitó, pero antes de ese resucitó, dice, lo pusieron al sepulcro. Solo quiero mencionar esto. ¿Por qué Pablo dice lo pusieron al sepulcro? Porque si lo pusieron al sepulcro es porque está muerto, ¿ok? Y hay varios pasajes que hablan de que está muerto. El centurión al lado de la cruz vio que murió, Mateo 27, 54. Los soldados vieron que murió Jesús, Juan 19, 33 a 34. Los discípulos como Juan y las otras mujeres vieron que murió, Mateo 27, del 57 al 61. Y ahí va a hablar también de José de Arimatea. Y los principales fariseos que pidieron que custodiasen la tumba de Jesús, vieron que murió Jesús, fue puesto en una tumba. Fue real la muerte de Jesús. Fue tan real como esto también. El 30. Mas Dios le levantó entre los muertos. Esto es el mensaje de salvación, hermanos. Cristo vino al mundo, murió en una cruz, tomó nuestros pecados, fue puesto en una tumba, pero resucitó. Jesús vive. Esto, mas Dios le levantó. Y esta idea le levantó. Tú ves pasajes que la Trinidad participa en la resurrección. El Hijo dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Espíritu Santo participa en la resurrección. Romanos 8:11. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Y el Padre participa en la resurrección. Como este pasaje dice, mas Dios le levantó de los muertos. Jesucristo está vivo. Él ha resucitado. Y esta es la palabra de la salvación, la cual diría Pablo, no lo rechacen ustedes. Créanlo. La palabra de salvación. ¿Cuál es la palabra de salvación? Jesucristo. Como el cordero que fue inmolado por nuestros pecados. De esto se trata la palabra de salvación. Tomó nuestro lugar. Y acá Pablo ha estado aplicando cada vez a ellos. No hagan esto, ellos lo rechazaron. Esto es el mensaje. Que Dios permita que todo lo que escuchaste traiga frutos para su gloria, hermanos. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero no se quedó en la tumba. Él vive, ha resucitado y venció la muerte. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra.